de los problemas correspondientes a la guía de Buenas noches, corriente profe. eléctrica y resistencia. Buenas noches. Habíamos quedado la última clase en el problema 6, lo habíamos hecho completo. Si alguien tiene alguna duda respecto de lo que hemos hecho, por favor, manifiéstela y trataremos de aclararlo. Y si no, continuamos con el siguiente problema, con el problema 7. El problema 7 tiene un enunciado que puede parecer confuso, porque por ahí no se sabe bien a qué se refiere. Lo que intenta plantear el problema es lo siguiente. Nosotros hemos calculado en el problema 5 y en el problema 6 la resistencia que tiene un determinado pedazo de cobre, pero que tiene distintas dimensiones. Y bueno, a través de esos dos problemas hemos demostrado, hemos verificado que las dimensiones tienen mucha importancia en el valor de la resistencia. A medida que se achica la sección, perdón, me quedo porque antes de empezar tuve que resetear la máquina porque estaba muy lenta, espero que no tengamos problemas. Bueno, entonces, la forma en la que esté cortado ese alambre tiene mucha influencia en la resistencia. Entonces, el problema 7 hace referencia a recalcular los valores del problema 5 y el problema 6. Si bien el enunciado no es muy claro cuáles son los problemas anteriores, son todos, son desde el primero de la guía, bueno, no, se refiere exclusivamente al 5 y al 6. Y así como el corte del material o las dimensiones del material tienen muchísima importancia en el valor de la resistencia, a pesar de que estemos hablando del mismo material, la temperatura también tiene mucha importancia. Y eso es justamente lo que trata de probar el problema 7. Y bueno, vamos a desarrollar como para tratar de entender eso. Yo acá ya fui preparando lo que íbamos a necesitar como fórmulas de base para encarar el problema. Por ahí traer el enunciado para tener todo junto. Entonces, la idea es, tomemos las resistencias de los alambres de cobre del problema 5 y del problema 6, y esos problemas fueron calculados considerando que la temperatura ambiente era de 20 grados. Y entonces la resistividad que nosotros usamos para el cálculo y que sacamos de la tabla que está informada en el apunte, era la resistividad a un valor de 20 grados. Ahora, cuando la temperatura del material se eleva, esta resistividad cambia. Y esta resistividad cambia siguiendo esta ley de variación. Hay que hacer el cálculo del nuevo valor de resistividad a 75 grados utilizando esta fórmula que es parecida a aquella que usaron para dilatación lineal. El problema no lo pide, o lo pide indirectamente, pero vamos a hacer el cálculo de cuánto varía la resistividad. O sea, ¿por qué es tan importante considerar la temperatura cuando uno calcula la resistividad y por ende la resistencia? Si nosotros tomamos los valores que tenemos para trabajar con esa fórmula, vamos a poner que estamos buscando un ρ, una resistividad a 75 grados centígrados. Eso sería este valor, el ρ final, el ρ que vamos a buscar según la temperatura máxima o la temperatura final que nos han dado. Eso va a ser igual al ρ inicial, 72 por 10 a la menos 8, con su unidad, multiplicado por el 1 más el coeficiente de dilatación de este específico material del cobre con la temperatura.
Esto estaba en otra de las tablas dentro del apunte y el valor es este, 0,00393 con su unidad en 1 sobre el grado centígrado. Ojo, no confundir, porque dentro de lo que es dilatación lineal aparecen valores parecidos, aparecen unidades parecidas, bueno, pero los conceptos son diferentes, ¿no? Esto se refiere a la variación de la resistencia y aquello se refería a las variaciones de longitud, o de sección o de volumen. Y esto hay que multiplicarlo por la diferencia de temperatura. Lo vamos a poner completo acá, temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Por qué me tomé el trabajo de escribir todo esto? Porque normalmente cuando se resuelve, a veces, algunos alumnos, cuando resuelven esta cuenta, el problema lo tienen al operar con la calculadora. Y por eso no llegan al resultado final esperado, que en este caso es 2,09 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Entonces, cuando resuelvan una ecuación de este tipo, por favor utilicen los paréntesis de la calculadora, porque si no, no van a llegar a este resultado y es una complicación. ¿Por qué me interesaba hacer esto? Independientemente que el problema no lo pide directamente, aunque hay que calcularlo de alguna forma, porque ahora podemos plantear la relación del Rho a 75 grados centígrados respecto del Rho a 20 grados centígrados. El Rho a 75 es este, y el Rho a 20 es este. Si yo hago el cociente entre esos dos números y lo multiplico por 100, hago una variación porcentual, lo podemos expresar de esta manera acá, el cociente pero como variación porcentual. Tengo problemas con la máquina, como variación porcentual. Entonces esto hay que multiplicarlo por 100. Esto da 21,51%. 21,51%. Y me interesa que vean este número porque es mucho, es mucho. Solamente la temperatura subió 50 y pico de grados. Y el valor de la resistividad, que después va a tener influencia en el valor de la resistencia que tenga el componente, en este caso el alambre, va a aumentar muchísimo, va a aumentar un 20%. Entonces, imagínense un tipo que diseña un transformador y ese transformador tiene que trabajar en Río Grande y también tiene que trabajar en Tucumán, o en Buenos Aires, o en Salta. Entonces, dentro de todo el análisis de la construcción de esa máquina en particular, transformador, motor, lo que sea, las variaciones de temperatura van a tener mucha influencia sobre la variación de resistencia. O sea que es algo que el diseñador del equipo que sea lo va a tener que tener en cuenta. Esto lo sufren mucho los equipos electrónicos. Ahora no, pero cuando yo era chico, volaba una mosca y el equipo electrónico empezaba a fallar. Me refiero a los televisores de la época o cosas de aquella época, ¿no? Y eso era porque no se podía controlar este efecto, porque la electrónica no estaba tan avanzada. Bueno, independientemente de este último comentario, que es más nostálgico que otra cosa, es importante que tengan en cuenta que la temperatura influye fuertemente sobre el valor de la resistividad y finalmente sobre el valor de la resistencia eléctrica. Entonces, el problema pide recalcular el valor de la resistencia del problema 5 y del problema 6, en vez de que sean a 20 grados, llevarlos a 75 grados. Entonces, el problema hay que plantearlo de la siguiente manera. Se puede hacer de varias maneras, siempre
con la salvedad que decíamos ayer, ¿no? Utilicen varios decimales y lo van a hacer paso a paso, porque si no se arrastran los errores y puede ser complicado. La resistencia que me están pidiendo a 75 grados centígrados va a ser utilizando esta fórmula. Pero en esta fórmula vamos a tener que usar la resistividad calculada a 75 grados centígrados por la longitud, que en eso no vamos a considerar que varía. O sea, ustedes han visto en los problemas de variación de longitud que son muy pequeños. Entonces, si nuestro alambre en el problema 5 tenía 1 metro, no voy a modificar la longitud del alambre en función de la temperatura, porque ¿cuánto me va a dar? 1,0002. Entonces no es relevante la modificación de la longitud y la sección respecto de la temperatura en estos casos, pero sí es relevante la modificación de la resistividad. Entonces, por la longitud y sobre la sección. Bueno, reemplazaremos todos los valores, si lo queremos hacer reemplazando valores, y si no, escribiremos la fórmula completa, es decir, la fórmula que escribimos antes, arroba 20, por 1 más el alfa, en este caso el alfa del cobre, por la temperatura final menos la temperatura inicial, por la longitud y dividido la sección, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Si lo hago de esta forma, lo hago todo en un solo paso. Es decir, nosotros hicimos este paso intermedio porque a mí me interesaba que vieran esta variación. Si yo directamente voy a resolver lo que me pide el problema, escribo esto de una, hago la cuenta de una y listo. Bueno, reemplazo todos los valores. Recuerden que esto era 1 metro para el problema 5. Recuerden que esto era 0,002 metros. Era 2 milímetros el diámetro del problema 5. Entonces, reemplazando todos los valores, el resultado de esto va a ser el que está indicado en la guía, ¿no? 0,006658. El resultado del problema 5, vamos a traer los resultados. Están los resultados del problema 5 y el problema 6. Entonces, fíjense la variación de la resistencia calculada en el problema 5 a 20 grados centígrados y el valor de la resistencia en el problema 6, en el problema 7, perdón, a 75, a 75 grados centígrados. Es significativa. Tan significativa como lo fue la variación de la resistividad. Está en relación directa con eso. Bueno, tienen el resultado del problema 7b, digamos. O sea, dentro del enunciado, acá está el otro resultado, este. Hay que hacer un desarrollo similar, pero en vez de considerar 1 metro y 2 milímetros, hay que considerar 4 metros y no sé, el diámetro que nos dio en el problema 6. Y reemplazando los valores, se llega a este valor de resistencia. Es decir, repetir nuevamente esto con los datos originales del problema 6, se llega a este valor y otra vez se nota que el cambio en el valor de la resistencia es significativo. Profe, una consulta. En el Sí, 7A, digamos, habría que considerar las distancias que tienen ejercicio 5. Y en el correcto, 7B hay que considerar las distancias que están en el ejercicio 6. correcto. Esa es la forma que lo tendría que haber dicho yo. Correcto, correcto, Ah, ok. gracias. Porque, nada, parece confuso. Sí, 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 por eso el enunciado fue confuso el año pasado y este año cuando saqué la guía me olvidé de modificarlo, entonces bueno, ahora tenemos la oportunidad de aclararlo y con lo que acabas Listo, de profe. decir Yo vos. para modificarlo en mi propia guía, si Está bien, están los datos perfecto. ahí.
Perfecto, los resultados sí, los que están viendo en pantalla, los resultados están bien, porque yo el otro día mandé el update con los nuevos resultados, pero yo ya en mi guía lo corregí. Yo lo que voy a hacer, voy a dejar que transiten algunos problemas, sobre todo hasta antes de llegar al primer parcial, y después voy a subir la guía de nuevo, con todos aquellos, hasta ahora son 3 resultados los que estaban erróneos. Voy a subir la guía de nuevo con los resultados correctos para que ustedes se puedan guiar en el momento de estudiar para el parcial. Bueno, terminamos con estos problemas relacionados a la resistividad, a la asociación de resistencias y a la relación de la resistencia con las dimensiones. Vamos a seguir con un tema teórico, el siguiente tema teórico, que tiene que ver con leyes de Kirchhoff y después vamos a ver el tema de energía y fuerza electromotriz. Bueno, las descubrió este hombre, por eso tiene ese nombre, leyes de Kirchhoff. Lo que se conoce como primera ley de Kirchhoff y lo que se conoce como nodo, un nodo es un lugar en donde yo hago un empalme. Eso es un nodo. Acá se puede decir en este empalme que concurren 3 cables. En realidad este es un solo cable y lo que hago es pelar el cable, hacer el empalme y derivar un cable hacia abajo. Está bien, ahí entonces tengo 2 cables, uno que pelé y el otro que empalmé. Pero en términos de cuántas corrientes distintas va a haber en este dispositivo que estamos viendo, yo voy a decir que voy a tener 3 cables. Voy a tener este cable y el cable que se deriva hacia abajo. Entonces esto es lo que nosotros vamos a empezar a llamar nudo o nodo. Va a ser un lugar donde concurren 3 o más cables. Con esta idea, entonces volvemos a esta parte, y justamente la primera ley de Kirchhoff habla de lo que pasa en esos empalmes, de lo que pasa en esos nodos. Y dice que en esos nodos va a haber corrientes que van a llegar y corrientes que van a salir del nodo. Sería como una derivación de agua. Viene la red de agua, viene corriendo por la calle y se deriva con un caño a una de las casas de la cuadra. Entonces, hay una cantidad de agua troncal que viene y que en cada nodo tiene una cantidad de agua de salida hacia las casas, y lo que plantea es que el agua no se pierde. La ley de Kirchhoff plantea que la carga eléctrica no se pierde. Todas las cargas que lleguen a ese nodo van a ser, la suma de todas las cargas que lleguen al nodo, van a ser igual a la suma de todas las cargas que salgan. Yendo al ejemplo del agua, es lo mismo. Si el caño no está pinchado, toda el agua que venga por el caño troncal se va a derivar hacia las casas. En realidad, explicado así, se puede entender o no se puede entender, pero en este momento no me importa. Lo enunciamos como parte teórica, pero cuando veamos los problemas estoy seguro que se va a entender. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor hágala, pero no tengan dudas de que cuando veamos los problemas ahora dentro de 20 minutos, se va a entender de qué estamos hablando. La forma matemática de expresarla es esta: la sumatoria de todas las corrientes que intervengan en ese empalme, en ese nodo, tiene que ser igual a 0. Entendiéndose por sumatoria que las corrientes que entren van a ser positivas y las corrientes que salgan van a ser negativas. La segunda ley habla de las mallas. Una malla es un recorrido completo a un circuito. Si tenemos ese circuito, esto es una malla. Salgo de acá, camino, doy vuelta, camino, vengo por acá y termino acá. Esto es una malla.
Este circuito tiene 3 mallas. Tiene esa y tiene esa. Después vamos a ver en detalle esto, ¿no? Cuando veamos la parte de redes eléctricas. Pero la idea ahora, la que tiene que quedarse, es que una malla es una vuelta completa a una parte del circuito. Entonces, lo que plantea la segunda ley de Kirchhoff es que a medida que yo voy a ir caminando esa malla, el potencial va a ir variando. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo camino esta malla, voy a poner la animación en el momento que me conviene, bueno, acá, camino esta malla, si yo salgo de acá, acá no hay potencial, porque estoy en el negativo de la pila, tengo potencial cero. Pero cuando yo camine y pase al lado de arriba de la pila, el potencial que voy a tener en este lugar va a ser 12 volts, si esto es una batería de 12 volts. Y a medida que camine, el potencial después de esta resistencia va a ser menos de 12 volts, porque algo de ese potencial las cargas lo utilizaron para atravesar esta resistencia. Entonces, con esta explicación sencilla, rápida y que ahora en los problemas vamos a certificar, lo que quiero decir es que a medida que voy recorriendo la malla, analizando lo que pasa en cada punto de la malla, los valores del potencial eléctrico van variando. Y entonces eso es lo que plantea la segunda ley de Kirchhoff. Plantea que todo el potencial que me entreguen las baterías va a tener que ser igual a todo el potencial que consuman, de alguna forma, las resistencias. Entonces, la segunda ley de Kirchhoff habla de la conservación de la energía. No puede ser que la batería me entregue 24 volts y en el circuito se consuman 22. ¿Dónde fue a parar el resto? O sea, si la batería me entrega 24, el circuito tiene que consumir 24. Y si entrega 24, no puede consumir 28 porque no hay de dónde sacarlos. De eso habla la segunda ley de Kirchhoff. Bueno, cuando veamos el problema 8, ven que dice acá verificar la segunda ley de Kirchhoff, ahí se va a entender mejor. Y cuando veamos el 9, verificar la primera ley de Kirchhoff, ahí también se van a entender mejor estos conceptos. Vamos a ir al tema energético, porque cuando hagamos el problema 8 también pide potencia, balance energético, entonces vemos la parte de teoría de potencia eléctrica y después pasamos a resolver los problemas. Vamos a empezar a hablar de potencia eléctrica. Esto que ustedes están viendo en pantalla ahora es la definición de potencia. Potencia en términos físicos, no es específica de la potencia eléctrica. La potencia puede ser potencia calórica, potencia mecánica, y en nuestro caso nos va a interesar trabajar con la potencia eléctrica. Voy a sacar esto por mi lista. Entonces, la definición de potencia es la cantidad de energía en la unidad de tiempo, o en el tiempo que considere. Y ahí viene que Joule sobre segundo nos da como unidad de medida el watt. Sin embargo, esa expresión general de potencia eléctrica, energía sobre tiempo, no es práctica. En algún caso puede ser práctica, pero para nosotros, simples mortales que lo único que tenemos a mano es un tester, no es práctica. Entonces lo que se busca es, con el auxilio de otras leyes de la parte eléctrica, reconvertir esa fórmula de potencia básica y exponerla en función de expresión de magnitudes eléctricas que sean fácilmente medibles. Esto es sencillo. Nosotros sabemos que el potencial eléctrico es la energía que tiene cada carga. Y nosotros sabemos que el potencial eléctrico lo podemos medir con un tester, con un multímetro. Por otro lado, nosotros sabemos que la corriente eléctrica es la cantidad de carga que corre por una sección, que pasa por una sección en un determinado tiempo. Y también sabemos que la corriente la podemos medir con un tester, con un multímetro. Entonces, la idea, ¿y por qué hago esta aclaración del tester, el multímetro, tensión y la corriente? Porque el tester, salvo que sea sofisticado, no me va a permitir medir la energía. Entonces, ya ahí tengo un problema. Si yo quiero saber la potencia que me consume la luz baja del auto,
¿Cómo mido la energía que está entregándome la batería si no tengo el instrumento para hacerlo? El tiempo sí lo podría medir, pero la energía es complicado. Entonces, reformulamos esta ecuación de potencia general para tratar de ponerla en función de magnitudes eléctricas fácilmente medidas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, reemplazamos energía, que es el término numerador de esta expresión. Energía va a ser potencial por carga, entonces lo reemplazo. Y tiempo va a ser carga sobre corriente, despejando de acá. Carga y carga se va, la corriente pasa arriba y me queda que la potencia la puedo calcular como tensión por corriente. Entonces, ahora sí, mido la corriente que me consume la luz baja de mi auto, mido la tensión que me está entregando la batería y saco la potencia de la lamparita o de las lamparitas que están trabajando para darme la luz baja. Entonces, de la fórmula general logramos encontrar una fórmula de potencia fácilmente aplicable en términos prácticos. P igual a B por I. La unidad de medida se sigue sosteniendo y acá está la demostración. Se ha reemplazado el volt por lo que es, Joule sobre Coulomb, el ampere por lo que es, Coulomb sobre segundo, en definitiva queda Joule sobre segundo, que es watt. Además de esta fórmula de potencia, hay otras alternativas que se obtienen con esta fórmula que dedujimos recién y la ley de Ohm. Si yo reemplazo en la primera la segunda, me queda B cuadrado sobre R. Entonces la potencia también la puedo calcular de esa manera, como tensión al cuadrado sobre la resistencia. Y la puedo mezclar esas ecuaciones de otra manera, que es reemplazando la segunda en la primera. Y ahí me queda I cuadrado por R, que es la tercera fórmula que me permite calcular la potencia eléctrica. Las tres que están recuadradas son las fórmulas que voy a utilizar para calcular potencia en función de los datos que tengo. Si tengo tensión y corriente, uso la primera. Si tengo tensión y resistencia, la segunda. La tercera, resistencia y corriente. Hablando del concepto de potencia eléctrica, nos vamos al concepto de energía eléctrica. Dentro de la fórmula de potencia general tenemos el concepto de energía. Entonces, combinando estas dos ecuaciones, podemos encontrar una expresión que nos permita calcular la energía eléctrica. Va a ser la potencia por el tiempo, V por I por el tiempo. La unidad de medida se mantiene, o sea, watt por segundo me va a dar joule, la energía. Pero sin embargo, acá hay que hacer una aclaración. Y acá es donde entra a tallar cómo puede medirse la energía eléctrica cuando se tiene el instrumento adecuado. Hay una unidad alternativa para medir la energía eléctrica que es muy conocida, y es muy conocida porque donde nos duele es en el bolsillo, que es el kilowatt hora. Esta unidad de medida de la energía eléctrica es la que puede medir el medidor que tenemos en el pilar. Un tester común no puede medir la energía eléctrica. Un tester sofisticado sí, un tester común no. Pero las compañías de energía instalan en el pilar de las viviendas y de las instalaciones industriales un instrumento que es capaz de medir la energía eléctrica. Como el joule es una unidad inadecuada para medir la energía eléctrica, porque quedaría con muchas cifras el resultado final, entonces por eso es que se usa el kilowatt hora. Y acá hay otra aclaración, no es kilowatt sobre hora, no es como metro por segundo, no es como la velocidad, sino que es kilowatt multiplicado por hora, porque viene de acá. La potencia se mide en kilowatt, en este caso, y el tiempo se mide en horas, entonces es kilowatt por hora. Así como tenemos una fórmula de energía básica, también tenemos fórmulas de energía alternativas, reemplazando con las fórmulas de potencia alternativas que vimos antes.
Bueno, o sea que para manejar el tema de potencia y energía tenemos 6 fórmulas. Las 3 recuadradas que vimos antes y las 3 que tenemos en pantalla ahora. Todo esto nos lleva a hablar del efecto energético que produce la circulación de corriente en los conductores o en los elementos conductores. Y eso se llama efecto Joule. Ayer yo cuando dábamos el problema, el lunes, perdón, cuando dábamos el problema de la densidad de corriente, del fabricante de los cables, etcétera, usé este concepto. ¿Y qué es lo que dije? Que cuando una corriente eléctrica circula por un material, produce calor. El efecto más visible lo tenemos cuando calentamos el pan a la mañana en la tostadora, o cuando tenemos un marcianito de eso que nos calienta los pies, esos ventiladorcitos que se venden ahí en la Anónima, que son para calentar eléctricamente. Entonces, circulación de corriente por un material produce calor. A eso se le llama efecto Joule, más o menos lo que dije está escrito en esa frase. El efecto Joule es perjudicial y es beneficioso. Depende cómo se lo analice. Cuando la cooperativa envía corriente desde la central hacia todos los usuarios, tiene que usar conductores. Esos conductores tienen resistencia eléctrica. Tienen una resistencia que puede ser calculada como hicimos en el problema 5, 6 o 7 de hoy. Entonces, esa corriente circulando por esos conductores que tienen resistencia producen calor, calor que se pierde al aire. O sea, la cooperativa está generando energía eléctrica para que una parte de esa energía eléctrica se pierda como calor en los cables. Entonces, desde ese punto de vista, el efecto Joule es perjudicial. Todas las máquinas eléctricas están construidas con bobinados de cobre o de aluminio, y cuando la corriente circule por ellos los va a calentar. Y si yo construyo un motor, no quiero el motor para que se caliente, lo que quiero el motor es para que mueva el eje. Sin embargo, el bobinado del motor se va a calentar y va a haber una pérdida de energía. Ahí es donde el efecto Joule es perjudicial. Sin embargo, hay otras aplicaciones donde el efecto, bueno, hay una relación entre Joule y caloría, que son distintas unidades de energía. Sin embargo, el efecto Joule a veces es beneficioso. Ahora ya no se usa más, pero hasta hace algunos años estaban unas lamparitas comunes que trabajaban por incandescencia. Circula una corriente por un filamento de tungsteno recontra finito y el filamento está recontra caliente es 2000, 3000 grados Kelvin. Y entonces está tan caliente que emite luz. Ya esto fue reemplazado porque energéticamente era una porquería, ¿no? Otro efecto beneficioso del efecto Joule es los fusibles. ¿Qué es un fusible? Vengo con un cable. Ahora ya en las instalaciones domiciliarias no se usan tanto, pero en las instalaciones industriales sí. Vengo con el cable, bajando del pilar y entrando a mi tablero. Si después de mi tablero, dentro de mi fábrica, yo tengo un cortocircuito, tengo que pararlo, porque si no lo paro, se me prende fuego la instalación y se me prende fuego la fábrica. Entonces, lo que se hace es poner un tramo muy corto, estoy hablando 20 milímetros, 30 milímetros, de un cable más finito, mucho más finito que el cable alimentador principal. Entonces, cuando la corriente sea inadmisible para el cable, ese cable más finito, ese pedacito de cable más finito se va a fundir. Y voy a proteger la instalación a través de este elemento que se llama fusible. La soldadura eléctrica. Cuando yo sueldo eléctricamente, lo que quiero es que circule una corriente enorme. Alguien me mencionaba por ahí 200 amperes. El lunes, ¿no? Estábamos hablando de eso. Alguien me decía que tenía una soldadura de 200 amperes. Entonces quiero que esos 200 amperes generen mucho calor. Se produzca calor en el lugar donde el electrodo toca a la pieza que quiero soldar. Y bueno, eso es efecto Joule directamente.
Ese efecto Joule es el que funde el metal y suelda y realiza la soldadura. Calefacción eléctrica, el marcianito que les decía antes, que me pongo los pies. Metalurgia, hornos eléctricos industriales que pueden trabajar con circulación de corriente, genero calor. Bueno, estos son efectos beneficiosos, o mejor dicho, aplicaciones en donde el efecto Joule es beneficioso, es buscado. Después están los que no son buscados, pero lamentablemente existen, como los cables de la cooperativa o los cables adentro de un motor que generan calor y es perjudicial para el funcionamiento del equipo, pero inevitable. Bueno, esto es una animación que ustedes pueden ver después. Para terminar el tema teórico de hoy y poder entrar en los problemas, vamos a empezar a hablar de un concepto que es la fuerza electromotriz. A partir de ahora va a empezar a haber siempre una confusión entre fuerza electromotriz y potencial. El potencial se mide en volt y la fuerza electromotriz se mide en volt. El potencial se define como la energía que tiene cada carga y la fuerza electromotriz se define como la energía que tiene cada carga. Lo único que tienen diferente es que una es B corta, el potencial, y la fuerza electromotriz es la E minúscula que está ahí en el título. Pero como son tan parecidas, uno a veces pregunta cuál es la diferencia y aparece la duda, porque los dos se miden en lo mismo, los dos tienen la misma fórmula, entonces, ¿cómo no quiere que me confunda? Bueno, vamos a tratar con las dos diapositivas que vienen de establecer la diferencia entre fuerza electromotriz y potencial. Siempre en el estudio, en los primeros estudios de las cuestiones físicas, hablamos de cosas ideales. O sea, si queremos ver todo el problema junto, nos mareamos. Entonces, planteamos, para poder empezar a explicar la fuerza electromotriz, la idea de una fuente de volts ideal. Ninguna fuente de las que tenemos a mano son ideales. Pensemos en la batería del auto, 12 volts. Pero si yo tengo la luz prendida y le doy arranque, es notorio como la luz baja. Entonces, si la luz baja, no tengo 12 volts. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las fuentes que disponemos de tensión o de volts, vamos a decir la unidad de medida, de volts, no son ideales. En el sentido de que cuando yo les pido mucha corriente, empieza a temblar en las rodillas a la batería. No se la banca que yo le pida tanta corriente. Y ahí es donde aparece la primera idea de diferencia entre fuerza electromotriz y potencial. Entonces, lo primero que vamos a pensar es en una fuente ideal. Una batería maravillosa que yo la pongo en mi auto y pongo el equipo de música todo lo que da, enciendo las luces altas, toco bocina y encima le doy arranque y la batería sigue teniendo 12 volts. Eso no existe, pero imagínenlo de que pudiera ser verdad. A eso es a lo que llamamos fuente ideal. Vamos a representar esta fuente ideal como las antiguas pilas. Las pilas que tenían un alma de carbón y un compuesto de zinc en el exterior. No en el exterior, sino en la parte exterior al carbón, que formaba el cuerpo central. El cuerpo de carbón actuaba como positivo y el zinc como negativo. ¿Cuál es la idea? Con esta pila yo quiero encender esa lámpara. Entonces hago el circuito con los cables, el interruptor, y a esa pila yo con mi tester le puedo medir el potencial. Sabemos que las pilas tienen 1,5 volt. Y eso tampoco es verdad, ¿no? Paréntesis, en todo lo que estamos explicando. Uno a veces mide la pila y tiene un poquito más, 1,55, o a veces tiene un poquito menos, 1,48. Bueno, esa es una situación de calidad de la pila y de cuánto tiempo hace que fue usada. Entonces la tensión vamos a tomar como que en esta fuente ideal es 1,5, pero ya sabemos que en la realidad no es tan así. Entonces nuestra pila ideal
medimos la tensión con nuestro tester y tiene 1,5 volt. Y como nuestra pila es ideal, se la banca. Cuando yo conecte el circuito y empiece a circular corriente eléctrica, empiecen a circular electrones, la pila se la banca. Yo le pongo una lamparita, dos lamparitas, el arranque del auto, lo que yo quiera, y la pila sigue teniendo 1,5 volts. Vaya si es ideal el ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Porque eso no existe. Entonces, en este caso, que estamos planteando la existencia de esta fuente ideal, la tensión del elemento activo, la tensión de la pila, es constante. No varía en función de la corriente que yo le demande. Bueno, esto es más o menos lo que decía recién. Se define, ahora tenemos que aceptar esta definición, se define a la fuerza electromotriz como el potencial eléctrico cuando la fuente no está entregando corriente. Se define a la fuerza electromotriz como esto que estamos viendo en pantalla en este momento. ¿Ustedes ven que esa pila está entregando corriente en este momento? No. La mido en ese momento y mido un valor de volts, que es 1,5 volts. Bueno, a ese valor se le llama fuerza electromotriz. Esa es la primera diferencia entre fuerza electromotriz y potencial. La fuerza Profe, electromotriz... Sí, escucho. ¿cómo dijo que se define la fuerza electromotriz como el potencial eléctrico? Y dijo algo más. Cuando el elemento energético, cuando la pila, la fuente, no entrega corriente. No entrega corriente. O sea, en esta situación que estamos viendo en este momento. Acá yo ya no estoy midiendo la fuerza electromotriz, estoy midiendo el potencial, que va a venir mejor explicado en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, la fórmula que define a la fuerza electromotriz es esta, es la energía que tiene cada carga. O sea, es la misma fórmula que define al potencial, pero la diferencia es que es la energía que tiene cada carga cuando el circuito está parado. Es la energía que potencialmente me puede dar esa pila antes de que yo conecte esa llave. Obviamente, como tiene la misma definición que el potencial, también se mide en volt. En este caso, el potencial y la fuerza electromotriz coinciden, porque estoy hablando de una fuente ideal. Bueno, me quedo con eso y no explico más nada, me voy a la siguiente diapositiva, donde ahí sí va a estar la diferencia entre una y otra. Ah, de último, ¿por qué fuerza electromotriz? Si no se mide en Newton. Que si fuera una fuerza la tendría que medir en Newton y no en volt. Bueno, esto viene de la década del 30, qué sé yo, del siglo pasado, donde los pequeños talleres en todo el mundo, lo que pedían a las compañías de energía era la fuerza motriz. La fuerza motriz era que le instalaran la parte eléctrica, que le dieran energía eléctrica. Entonces, fuerza motriz, bueno, quedó ahora fuerza electromotriz, que en realidad no es una fuerza, pero el nombre quedó históricamente. Bueno, y ahora vamos a una fuente real. Esta fuente real no se la banca, esta es la batería del auto. Que si yo pongo la música, enciendo la luz alta y le quiero dar arranque, voy a tener que llamar a 4 amigos para que me empujen. En esta fuente real, la configuración es más o menos la misma, la vieja pila de zinc y carbón, pero sabemos que el material internamente tiene impurezas. Todo material internamente tiene impurezas. Vamos a medir la pila con el circuito abierto y la pila probablemente tenga 1,5 volts. A lo mejor un poco más, a lo mejor un poco menos. Pero va a tener un valor de 1,5 volts. Cuando nosotros cerramos la llave
y la pila empieza a entregar corriente al circuito para que se encienda la lamparita, ahora a las cargas eléctricas no le es tan fácil como antes salir de la pila, porque estamos considerando la realidad de que esa pila tiene, es el material con que está hecho esa pila tiene impurezas. Y entonces, de una manera muy elemental, lo que se está viendo ahí es que algo de la energía que tienen las cargas eléctricas lo están usando, en vez de para prender la bombita, lo están usando para poder escapar de la pila. Cuando vemos que esos electrones chocan contra las impurezas y vuelven un cachito para atrás y después vuelven a seguir para adelante, eso es un consumo de energía en un lugar donde me jode. Yo no quiero que los electrones choquen, a mí me gustaría que salgan todos prolijitos y vayan a prender la lamparita, es lo que me interesa. Pero en las fuentes reales esto es inevitable. Para que los electrones puedan salir de esa fuente, van a tener que, van a tener que vencer la resistencia que le oponen esas impurezas propias del material. Pasa en la pila sin carbón, pasa en una batería de auto y pasa en el tomacorriente que estoy mirando acá en el lugar donde estoy dando clase ahora. Todos esos elementos tienen impurezas en los componentes que lo forman y la corriente eléctrica para atravesar esos componentes tiene que gastar algo de energía. Cuando nosotros empezamos a ver esta diapositiva y el circuito estaba abierto, la batería, la medición del tester decía 1,5 volt. Y ahora, no, ahora, cuando está en funcionamiento el circuito, no tengo 1,5 volt. Tengo ese valor, que lo inventé, obviamente. Puede ser 1,43, 1,38, perdón. 1,43, 1,28 o 1,47, no importa. Pero va a ser un valor distinto al que tenía la pila cuando no estaba alimentando a ningún consumo. En realidad, lo que le provocan estas impurezas a las cargas que quieren abandonar la pila es una resistencia. En la medida en que yo conecto más artefactos, la resistencia es mayor. O sea, hay más electrones que quieren salir para abastecer a las dos lamparitas, y es como que se atropellan entre todos y aumenta el valor de la energía que se pierde. La disminución que estamos viendo de este potencial, inicialmente teníamos 1,50 cuando no había nada conectado, después había 1,43 y ahora hay 1,27, todos valores inventados pero que tienen realidad. Se le echa la culpa de eso a estos choques, a estas colisiones que teóricamente tendrían los electrones con las impurezas del material. Y a esto, a este efecto se le llama resistencia interna de la pila, de la batería, del tomacorriente, de la fuente, en general de la fuente. Entonces, esta es la diferencia entre fuerza electromotriz y potencial. Nosotros en este momento estamos viendo el potencial de la pila. La energía que tiene cada carga, pero cuando está acá, cuando salió, a partir de este momento. En cambio, la fuerza electromotriz es la energía que tiene cada carga ahora, acá dentro. Tiene más, pero cuando tenga que salir, va a tener que pagar un peaje a la resistencia interna. Entonces, esta es la diferencia entre fuerza electromotriz y potencial o tensión. Bien. ¿Cuál es la fórmula que vincula una con otra? Siempre va a haber un caso en que no, pero no es este año, es el año que viene que lo vamos a develar. Siempre el potencial va a ser menor a la fuerza electromotriz. Esta valía 1,50 y esta fue valiendo 1,43, 1,27, etc. Y la fórmula que vincula una con la otra es esta que ustedes ven acá. El potencial va a ser la fuerza electromotriz
menos el valor de la corriente que yo le estoy pidiendo a la pila, multiplicado por su resistencia interna. Hay que conocer obviamente el valor de la resistencia interna para poder aplicarla. Esta fórmula, que vincula las dos magnitudes, se puede graficar. Y es una gráfica muy utilizada en baterías, pilas, transformadores, tomacorrientes, en todos dispositivos que entreguen tensión. Si la fuente es ideal, los 1,5 volts se mantienen aunque yo le pida cualquier corriente. No le pido corriente, 1,5 volts. Le pido 10 amperes, 1,5 volts. Le pido 100 amperes, 1,5 volts. Esa es la fuente ideal. Ahora, en la realidad, a medida que yo le voy pidiendo más corriente, la tensión se cae. Entonces, la gráfica de una fuente real tiene esta forma. Cuanto más corriente le pido, menos tensión tiene el artefacto. Esto hay un problema que vamos a hacer, no sé si hoy o el lunes, y que justamente pide graficar esta gráfica de tensión contra corriente. Bueno, la simbología de una fuente hasta ahora era así. Las dos patitas, ¿no? Una positiva y otra negativa, la más larga la positiva. Bueno, a partir de ahora la simbología de la fuente es esta. La fuente, la batería, la pila, me va a entregar una fuerza electromotriz. Y está latente que las cargas puedan salir de ahí con ese valor de fuerza electromotriz, con 1,5 volts. Pero, como la fuente también tiene resistencia interna, ahora la fuente es todo esto, en realidad esta fuerza electromotriz ya no la voy a tener acá afuera. Si acá tengo 1,5 volts, en esta resistencia se van a gastar algo, gastar entre comillas, algo de esos 1,5. Bien. Hablando de todo esto, vamos a los problemas. Vamos con con el 8. Perdón. En este problema 8 tenemos un circuito sencillo. Ustedes ven, hay una fuente ideal. No estamos indicando que esta fuente tenga ninguna resistencia acá, entonces seguimos, por ahora por este problema y el que viene, seguimos trabajando con una fuente que siempre tiene 25 volts, se la banca. Y esa fuente está conectada con dos resistencias que están conectadas en serie. Siendo insistente con esto de la definición de serie, las resistencias van a estar conectadas en serie cuando la corriente que circule por ellas sea la misma. Entonces, de acuerdo al valor de estas resistencias, la batería va a entregar un determinado nivel de corriente. Y esa corriente va a ser la misma en esta resistencia, en este cable, en esta resistencia o acá abajo. La corriente es la misma en todo el circuito. Para calcular la corriente que circula, bueno, lo primero que vamos a hacer es convertir este circuito en un circuito más simple. Vamos a utilizar la técnica de resistencias en serie para sacar la resistencia equivalente. Como son dos resistencias en serie, R1 más R2, 125 ohms. Ustedes esto, por favor, lo pasan prolijo y lo tienen en sus carpetas. Reemplazan los valores y
llegan al resultado final. Entonces, el valor de la corriente, por la ley de Ohm, va a estar dado por esta forma. Reemplazan los valores, 25 sobre 125, eso da 0,2 amperes. Bien, entonces, con esto tenemos la respuesta al punto A. El punto A fue resuelto con estas dos fórmulas. El segundo punto pide las caídas de tensión en cada resistencia. Y acá vamos a lo siguiente. La corriente, para poder atravesar esta resistencia, los electrones, las cargas, vamos a decir las cargas en general, para poder atravesar esta resistencia, tienen que tener una cierta energía. Si no, no van a poder. Es como si yo quiero subir el Cabo Domingo. Si no comí, no voy a poder subir el Cabo Domingo. Hay que tener energía para poder vencer la resistencia. Esa energía es la energía que tiene cada carga eléctrica. Cuando esas cargas eléctricas pasan de este lugar que estoy marcando con la punta a este lugar, han perdido algo de esa energía, han invertido. Siempre las palabras perdido, gastado van entre comillas, ¿no? Cuando las cargas pasan de este lugar a este lugar, han invertido algo de la energía que traían de la pila en realizar el esfuerzo de atravesar la resistencia. La forma de calcular cuánto es la pérdida de esa energía es también a través de la ley de Ohm, pero vista de otra forma. Para determinar el valor de la pérdida o de la caída de tensión en la resistencia R1, es fácil. Hay que multiplicar el valor de la corriente por la resistencia R1. Entonces, si yo quiero saber cuánta energía en términos de voltaje tuvo que aplicar cada carga para atravesar esa resistencia, bueno, agarro la corriente, agarro el valor de la resistencia, los multiplico y me dice cuántos volts se invirtieron de los 25 que tiene la pila, cuántos se invirtieron en atravesar la resistencia 1. Bueno, esto es 0,2 por 25, esto da 5 volts. Y lo mismo puedo hacer con la R2. Y bueno, el producto de 0,2 por 100, esto da 20. Y listo, ahí terminó el punto B. El punto C, y por acá, habla de lo primero que vimos en teoría. Verifique la segunda ley de Kirchhoff. La fórmula de la segunda ley de Kirchhoff era esta, que la sumatoria de los potenciales tiene que ser igual a 0. Vamos a aquella diapositiva. Acá tenemos. Sumatoria de los potenciales igual a 0. Habíamos dicho que a medida que recorríamos el circuito íbamos a tener distintos potenciales. Pero la vuelta completa del circuito tenía que hacer que esos potenciales fueran 0. Mejor dicho, que el balance de esos potenciales den por resultado 0. No puedo gastar más energía de la que tengo, ni puedo perder alegremente alguna energía. Entonces, ¿cómo se entiende esto de la sumatoria? Acá hay que dividir el concepto entre elementos activos y elementos pasivos. Los elementos activos son la batería, P, y van a ir positivos en la ecuación. Al menos en este análisis que estamos haciendo acá y en 2 o 3 problemas. Y los elementos pasivos son las resistencias y van a ir negativos en la ecuación. Y esto tiene que dar como balance 0. Eso es lo que plantea la segunda ley de Kirchhoff. Bueno, se cumple.
25 menos 5 menos 20 da 0. Perfecto. Se cumple la segunda ley de Kirchhoff. El siguiente punto pide la potencia disipada por cada resistencia. Punto D, la potencia disipada. ¿Por qué usa la palabra disipada? Porque, bueno, acá va a aparecer el efecto Joule. En la medida que la corriente circule por esta resistencia, va a haber una liberación de calor al ambiente en forma de potencia. Potencia disipada por la resistencia 1. Y va a haber otra que va a ser la potencia disipada por la resistencia 2. Entonces me piden que calcule eso. Tengo muchos datos, o mejor dicho, tengo 3 fórmulas a las que puedo echar mano. Si recordamos lo que vimos en la teoría, las 3 fórmulas son estas que vemos acá. B por I, B cuadrado sobre R, I cuadrado por R. Las voy a escribir acá al costado, porque acá hay que hacer una aclaración muy importante. B por I, I cuadrado R, y B cuadrado sobre R. Hace un rato, cuando veíamos la teoría, yo dije, bueno, voy a usar la fórmula en función de los datos que tenga. Si tengo tensión y tengo corriente, uso la primera. Si tengo corriente y resistencia, la segunda, bla, bla, bla. Bueno, acá tengo todo. Acá tengo tensión, tengo corriente, tengo resistencia. Entonces, cualquiera que use, va a andar todo bien. Uno ve en los parciales que para calcular PR1 hacen esto. Siempre que yo hablo así, no lo tomen a mal, es para que no se cometa ese error cuando llegan al parcial. Pero es como una... Sí, es eso que ustedes están pensando. Entonces, dice, la tensión es 25, la corriente es 0,2, hago 25 por 0,2 y me da, bueno, no sé, lo que da, este es el resultado. En realidad, cuando uno usa estas fórmulas, no hay que poner cualquier tensión, ni hay que poner cualquier corriente. Respecto de la tensión y la corriente, siempre hay que respetar que la tensión tiene que ser la tensión que tiene el elemento, perdón, la tensión siempre tiene que ser la tensión sobre los volts sobre el elemento que estoy calculando. Y la corriente siempre tiene que ser la corriente en el elemento que estoy calculando. Entonces, si yo quiero aplicar la primera fórmula, voy a tener que tomarme la molestia de escribir algunos subíndices. La tensión tiene que ser la tensión sobre el elemento que estoy calculando. Y la corriente tiene que ser la corriente sobre el elemento que estoy calculando. Acá que ponga IR o no ponga IR es lo mismo, porque la corriente es la misma de todo el circuito, pero no está mal si lo hago. Entonces, acá VR es VR1, VR1 es 5 volts, no es los 25 de la batería. Los 25 de la batería no se están usando todos en esta resistencia. Entonces, si me piden calcular la potencia disipada en cada resistencia, yo tengo que poner la tensión en esa resistencia, o la caída de tensión en esa resistencia, multiplicado por la corriente, 0,2 amperes. Esto da 1 watt. Si en vez de usar esta, quiero usar la otra, quiero usar I cuadrado por R, bueno, pondré IR1, que es la I del circuito, por R1. Y esto va a ser 0,2 amperes por el valor de la resistencia, que es 25 ohm, y esto otra vez vuelve a dar 1 watt. ¿Está bien? Y si quiero usar la tercera, B cuadrado sobre R, otra vez lo mismo.
de R1 al cuadrado sobre R1. Y esto va a ser 5 volt, todo al cuadrado, sobre 25. Y esto, 25 ohm, y esto otra vez vuelve a dar un volt. Entonces, esta es la forma correcta de aplicar cualquiera de las ecuaciones de potencia para calcular la potencia de una resistencia específica. Con la misma lógica, ustedes pueden calcular la potencia de la resistencia 2 y esa les va a dar 4 watts. O sea, recuerden que hay que hacer el mismo proceso, no hace falta que hagan las tres. Usen una cualquiera, la que más cómodo les quede, y van a llegar a este valor. Pero siempre recuerden que va a ser la tensión en la resistencia 2 o la corriente en la resistencia 2 para poder llegar a este valor de 4 watts. Finalmente, el siguiente punto pide la potencia que entrega la fuente. Y otra vez lo mismo. Si voy a aplicar la fórmula de potencia, la potencia de la fuente va a ser la tensión de la fuente por la corriente de la fuente. Entonces va a ser los 25 volts por los 0,2 amperes. Esto da 5 watts. Bueno, también lo pueden verificar con cualquiera. Perdón, una cosa. Como no tenemos en este caso la resistencia de la fuente, no está informada, entonces no podemos aplicar ni la segunda ni la tercera. Acá la única forma de sacar la potencia de la fuente es con V por I. Y finalmente pide verificar el balance energético. Y el balance energético es comprobar que la potencia de la fuente sea igual a la potencia de la resistencia 1 más la potencia de la resistencia 2. Efectivamente da. Esto es 5 watts, que es igual a 1 watt más 4. O sea, es sencillo, esto es una pavada. Pero esta pavada me puede salvar el problema. Porque si yo llego acá y no me da, bueno, es porque algún inconveniente tuve en las cuentas anteriores. Estos problemas son piolas para tomar porque son autocorregibles. Ustedes saben si lo hicieron bien o no lo hicieron bien en el momento de terminar la resolución del problema. Bien. Si no hay preguntas, borro. No, profe, por mi parte no hay preguntas. Estaría bueno que entre al parcial un ejercicio simulado. Es facilongo. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, borramos. Y vamos al segundo circuito. Bueno, el segundo circuito hace hincapié en las resistencias en paralelo, ¿no? O sea, pide las mismas cosas, parecido, bueno, pide verificar la primera ley de Kirchhoff en lugar de la segunda, pero después todo lo demás es más o menos igual. ¿Qué consideraciones hay que tener? Y ahora voy a ir un poquito más rápido porque ya la base la tenemos. En este circuito, nosotros vamos a tener que la batería, para alimentar a estas resistencias, va a tener que entregar una cierta corriente. Y en este punto, a diferencia del circuito anterior, en este punto tenemos el empalme. Ese empalme que teníamos antes, bueno, acá tenemos un empalme. Nada más que viene un cable de arriba y se derivan dos del lado de abajo. Esto va a hacer que las cargas eléctricas cuando lleguen acá se dividan, como se dividirían en un caño de agua. Entonces, por acá, por esta resistencia, va a venir una corriente 2, la llamo 2 porque acá está la resistencia 2, y por acá va a venir una corriente 1. Entonces, por eso el problema empieza, para hacerla fácil, en estos primeros problemas de circuitos, empieza pidiendo las corrientes que circulan por cada resistencia, porque es lo primero que voy a poder calcular. Entonces, ¿cómo lo hago eso? El potencial aplicado
entre estos dos puntos es la tensión de la batería, es 25 volts. Entonces, el valor de I2 va a ser igual al potencial de la batería dividido R2. Esto da 0,5 amperes. Y el valor de I1 va a ser el potencial de la batería sobre R1. Y esto da 0,25. Perdón. Bueno, bien. Y acá podemos ir por dos caminos ahora, porque ahora el punto B pide encontrar la corriente que entrega la fuente. Yo lo puedo hacer de dos maneras, en donde haría el punto B y el punto... Una sería hacer el punto B y el punto C juntos. Si esto va a ser como un caño de agua, todos los electrones que vengan por acá, más todos los electrones que vengan por acá, van a ser igual a los que vienen por acá. O sea, voy a plantear inconscientemente la primera ley de Kirchhoff. Y voy a decir que la corriente total que entrega la fuente es 0,75 amperes. Esta es una forma de hacerlo y es válido. Entonces ahí estoy diciendo, respondí el B y respondí el C. Ahora, de otra forma, yo podría plantearlo así. Decir, bueno, vamos a hacer lo mismo que antes. Saquemos una resistencia equivalente, que va a ser R1 por R2 sobre R1 más R2. Esto me va a dar 33,33, medio feo para que las cuentas cierren, entonces periódico, y puedo calcular el valor de la corriente como P sobre R equivalente. Y esto tiene que dar 0,75, obviamente, hay que hacer la cuenta, 25 sobre 33, bueno, va a dar 0,75. Entonces cualquiera de los dos métodos está bien. Bueno, el punto C ya lo hicimos acá, pero vamos a darle concepto teórico. El punto C hablaba de que todas las corrientes, la sumatoria de todas las corrientes que lleguen a un empalme, que lleguen a un nudo, a un nodo, tiene que ser igual a cero. La forma técnica de plantearlo correctamente es decir, bueno, las corrientes que lleguen, me paro acá, yo estoy acá, en el nodo, y miro. Las corrientes que entren al nodo van a ser positivas. Y las corrientes que salgan del nodo van a ser negativas. Y todo eso tiene que ser igual a cero. Es lo mismo que esto, nada más que expresado en términos de cómo lo imaginó Kirchhoff. Pasado de miembro, no hay ningún problema. Bueno, después pide la potencia disipada en cada resistencia, igual que antes. Lo pueden hacer ustedes porque tienen los valores ahí. La potencia entregada por la fuente, igual que antes, y verificar el balance energético, igual que antes. O sea, acá la diferencia con el problema anterior estaba en que verifico la primera ley de Kirchhoff y no la segunda, porque no hay segunda acá. Acá la tensión de la batería se reparte, o mejor dicho, se aplica directamente a una resistencia y a la otra. Otra confusión común, me viene bien que dije esto último, es decir, que a cada resistencia le toca la mitad de lo de la batería. No, porque si fuera así, en mi casa yo tendría dividida la tensión entre todos los artefactos que tengo conectados. O sea, cuando los artefactos o las resistencias están en paralelo, todos reciben la misma tensión. Y eso es lo que estamos viendo en este ejemplo. Bueno, si no hay ninguna duda, borramos esto y pasamos al siguiente problema, que es el más complicadito. Profe, tengo una Sí, consulta. sí, Entonces, una de las leyes de Kirchhoff aplica para lo que son sistemas cuando tenés un circuito, cuando tenés resistencias en serie, y la segunda ley aplica para cuando tenés en paralelo. Al revés, digo. La no, primera no, ley está de bien. Kirchhoff para cuando Sí, tenés... sí, correcto, sí. Sí, sí, en estos circuitos sencillos, sí. Lo que pasa es que acá
Esto es como entrenar para jugar al fútbol, ¿no? Primero te hacen dar 2 vueltas a la cancha y después te matan con los siguientes ejercicios. ¿A qué voy con esta analogía? Que nosotros, este es el primer entrenamiento para después trabajar con las redes eléctricas. No, vamos con los problemas mejor. Para trabajar con las redes eléctricas, que son este tipo de circuitos. Entonces, acá hay lugares donde no hay ni serie ni paralelo. O sea, a ver, ¿qué quiero decir? Pareciera que esto está en paralelo con esto. Bueno, el otro día ya dijimos que no porque hay una resistencia acá. Pero además esto no está en paralelo con esto porque hay una batería acá. Entonces, cuando yo veo un circuito así, complejo, un circuito que recibe el nombre de red eléctrica, acá es como que aplica todo. Acá voy a tener la primera ley de Kirchhoff, acá voy a tener la segunda ley de Kirchhoff, pero en toda esta malla también voy a tener la segunda ley de Kirchhoff. Voy a tener corrientes y tensiones y voy a tener circuitos en serie y circuitos que están en paralelo y voy a aplicar las dos fórmulas simultáneamente, la de tensión y la de corriente. Entonces, no es tan taxativo así de que lo que está en serie, primera ley de Kirchhoff, lo que está en paralelo, la segunda, ¿no? Ah, ok, profe. No, yo consultaba porque por ahí, o si más adelante vienen estos problemas así complejos, hay que saber identificar cuáles están en serie y cuáles paralelos. Pero bueno, Claro, eso bueno, ya mismo el hablamos problema de que eso. vamos a ver ahora, este problema que vamos a ver ahora, hay serie y paralelo. Y acá se aplican las dos. O sea, acá vamos a tener la ley de Kirchhoff, eh, la segunda, va a haber una caída en esta resistencia y una caída acá, y también va a estar la primera. Entonces, no lo tomen tan tajante porque por ahí puede llevar a algún error. Ok, profe, gracias. No, bueno, borramos acá y traemos el tercer problema del día. Bueno, este problema es muy importante porque acá se produce un quiebre en lo que tenemos conceptualmente como cosas que pasan en los circuitos. Voy a empezar por lo que me molesta. En los parciales, uno ve esto. A ver, vamos a empezar diciendo, antes de enojarme, vamos a empezar diciendo que en este circuito vamos a tener, como en el circuito anterior, una corriente que va a circular por acá, una y una corriente que va a circular por acá, y dos, y una corriente por acá, y tres. Los nombres no importan, 1, 2, 3, o si una no tiene subíndice no importa, pero sabemos que vamos a tener tres corrientes. Otra cosa que no dije en el problema anterior, y que ahora viene bien para aclararlo, es que la I2 y la I3 se vuelven a juntar acá abajo y me vuelven a generar I1, ¿no? Eso en el problema anterior también pasaba. Pero bueno, es un detalle. Uno da este problema en el parcial. ¿Y qué es lo que hace? I1 igual 50 sobre 5,2, I2 igual 50 sobre 8. No pongo las unidades porque tan enojado que estoy no quiero perder tiempo. 50 sobre 12. Hacen las cuentas, firman, entregan y se van chochos pensando que lo hicieron bien. Por favor, no. Todos los años hago este acting, ¿eh? Cuando doy este tema, todos los años. Y todos los años hay 2 o 3 que caen. Y todos los años me tengo que contener para no escracharlos adelante de todo el curso, porque no se puede tener tan poca contemplación con el docente que está destinando unos minutos para decir, chicos, este error no, muchachos, muchachas, muchaches, este error no lo cometan, porque es un error elemental que está mal, no se puede hacer así, porque no todas las resistencias
tienen aplicados el mismo potencial. Bueno, ahora no recorten este pedazo y digan, Duarte, usted lo explicó así, esto se hace de esta manera, ¿eh? Por favor, dejen el video completo para que esté todo el documento. Bueno, entonces, de esta manera no se hace. Y acá yo decía que se produce un quiebre respecto a la forma que hay que encarar este problema, porque empieza a tener un papel fundamental esta resistencia. Esta resistencia va a hacer que, a diferencia del problema anterior, sobre estas resistencias de acá yo no tenga 50 volts. Antes, cuando había un cable, en el problema anterior, yo acá tenía 50 volts. Eso era fácil. Pero ahora, en esta resistencia va a haber una caída de tensión, y esa caída de tensión va a provocar que sobre R2 y R3 no haya 50 volts para hacer circular las corrientes que van por ese lado. Bueno, resistencia equivalente del paralelo. Tienen los resultados, 4,8. El producto sobre la suma sale. B, resistencia equivalente total. 4,8 más 5,2 da 10. Listo. Yo voy avanzando, porque me parece que esto es sencillo. Si alguien quiere que lo explique, vuelvo para atrás y paro. La corriente total que entrega la fuente. Bueno, una vez que hicimos esto, vamos a tener un circuito equivalente, en donde tengo la batería y una resistencia equivalente. B y R equivalente. Así que aquí aplico ley de Ohm, 50 volts sobre 10 ohms. Esto da 5 amperes. Bien. Este sería el punto C. Después pide la caída de tensión en R1. Y este es el punto de quiebre. Esto hay que hacerlo bien para después poder hacer todo el resto del problema bien. En el punto D, la caída de tensión en R1, la caída de tensión en R1 va a ser la corriente 1 por la resistencia 1. Bueno, 5,2 por 5, esto da 26 volts. Planteenlo después ustedes con los valores, esto da 26 volts. Después pide la caída de tensión en el paralelo. Y acá hay dos formas de hacerlo. Una es la siguiente: pensar en un circuito intermedio, donde esto es R1 y esto es RP. Esta RP es la que calculamos por acá, estos 4,8 ohms. Entonces, en este circuito intermedio que uno imagina, o que lo pudo haber hecho cuando resolvió el punto A, si quiere llegar al nivel de detalle, en este circuito intermedio, en este lugar está la corriente I1. En este lugar, como ya dijimos antes, también está la corriente I1. Y en este circuito intermedio, en este lugar, también está la corriente I1. Porque yo reemplacé estas dos por su resistencia equivalente, por la RP. Entonces, al reemplazarlo, ya no existen más I2 e I3. Y I2 e I3 son en realidad I1, la misma corriente I1. Entonces, ¿a qué voy con esto? Este punto está acá, es este. Y este punto está acá. Así que si yo calculo la caída de tensión en RP, al estilo de como hicimos esto, va a ser I1 por RP. Esto va a ser 5 por 4. Lo voy a escribir. 5 por 4,8 volts. Esto da 24 volts. Entonces, los 24 volts que caen en este dibujo, en esta resistencia, son los mismos 24 volts que tendría en el paralelo. Así que esto es directamente la tensión que me piden, la caída de tensión en el paralelo.
Esta es una de las formas de hacerlo. La otra forma de hacerlo es decir, la fuente, la B del paralelo, va a ser igual a lo que me entregue la fuente menos lo que se gaste, entre comillas, en la R1. Esto es 50 volts menos 26. Y esto vuelve a dar 24. Cualquiera de las dos formas está bien. En la primera estoy usando ley de Ohm y caída de tensión, y en la segunda estoy usando el concepto de la segunda ley de Kirchhoff, pero aplicado específicamente a una parte del circuito. Bien. La corriente que circula por cada resistencia del paralelo, bueno, lo escribo por el error del principio, ¿no? Llegado a este momento y me faltan 2 minutos para entregar y estoy apurado, entonces no hay que hacer 50 sobre 8. Para calcular la corriente I2 vamos a tener que hacer la tensión del paralelo sobre la R2. Lo escribo para que queden los números, tensión del paralelo 24 volts sobre la R2 que es 8 ohm, esto da 3 amperes. Y lo mismo para la otra, lo mismo para la I1, ¿no? Hay que poner acá la tensión del paralelo y no la tensión de la fuente. Bueno, la de la I1 tiene el valor, acá. Después pide verificar la primera ley de Kirchhoff. Bueno, la primera ley de Kirchhoff, vamos a tener, me paro en este lugar y veo que la corriente I1 llega, más I1, y que I2 e I3 se van, igual a 0. Y se verifica. I1 vale 5, I2 e I3 valen 3 y 2. Bien. ¿Y por qué me paré en este nodo y no me paré en el de abajo? También lo puedo hacer. Si lo hacen de esa manera, es lo mismo, nada más que cambian los signos. En este caso, yo, parado en el nodo de abajo, veo que I2 e I3 llegan, entonces van positivas. Y que I1 sale, entonces va negativa. Es lo mismo. Es igual una ecuación que la otra y se cumple la cuenta numérica. Respecto de el punto H, verificar la segunda ley de Kirchhoff, esta también es una pregunta en donde se producen confusiones. Uno lo que tiene que hacer es recorrer todo el circuito y analizar qué pasa con los potenciales. La batería me entrega potencial. La resistencia 1 me come potencial. Y el paralelo me come el resto del potencial. Esta es la forma correcta de escribir. ¿Y por qué digo? Porque hay una ¿Algo forma... de activo y reactivo? ¿Cómo? ¿Esto era algo que explicó de activas y reactivas? Claro, porque la fuente es la parte activa del circuito, es quien mete energía en el circuito. Y la parte, las resistencias son la parte pasiva, la parte que consume esa energía. Entonces el balance está dado desde ese punto de vista. El tema ahora es que una forma común de confundirse en el planteo de la segunda ley de Kirchhoff, en este circuito en particular, es decir, la fuente me entrega energía y las resistencias se chupan toda la energía. Bueno, en términos de potencial, esto está mal. Voy a tachar, pero lo voy a tachar de una manera que lo puedan ver todos. No hay que hacerlo así. Porque hay que mirar este circuito intermedio. Acá el potencial que entrega la batería se reparte un poco para el R1 y un poco para el paralelo en sí, para los dos. Otra forma de verlo es también sobre este circuito decir, si vos pones un tester acá, ¿cuánto te mide? 50 ohms. Si vos pones el tester acá, te mide 26.
26 volts. Y si vos pones el tester acá, te va a medir 24. Y ese 24 es para la R2 y también es para la R3. No es 24 para 24 y 24, 48 o 12 y 12. Al estar en paralelo, las resistencias están en paralelo cuando la tensión sobre ellas es la misma. Entonces, este 24 es aplicable a las dos resistencias. Entonces, la suma de Kirchhoff que hay que hacer es 50 menos 26 menos 24. O sea, el 24 restarlo una sola vez porque están en paralelo y no restarlo dos veces. Bueno, la potencia disipada por cada resistencia es igual que en los problemas anteriores. Considerar poner los valores de cada elemento. La potencia entregada por la fuente lo mismo y el balance energético lo mismo. Bien. Si no hay preguntas sobre este problema, podemos pasar al No, profe, está último. muy No, profe. Bien, borramos. 3, 2, 1, se va. El último problema está en relación con lo que veíamos de fuerza electromotriz y cómo la fuerza electromotriz es representable a través de la gráfica. Llevarlo. Bueno, este problema es fácil. Lo que hay que hacer, o sea, el problema plantea lo siguiente. Hay una batería de 12 volts. La batería, cuando está ahí, puesta arriba de la mesa, sin nada conectado, tiene 12 volts. Eso es fuerza electromotriz. Esto es fuerza electromotriz, la sigla con la que comúnmente se simboliza a esta letra E, a esta magnitud física, fuerza electromotriz, y es valor en volts sin corriente, cuando no entrega corriente. Ese es el valor que me están informando. Mira, esta batería, cuando la tenés arriba de la mesa y no le enchufaste nada, yo te aseguro que tiene 12 volts. Pero, ojo que la batería tiene una resistencia interna. Está llena de porquerías adentro, de impurezas, y cuando vos le pidas corriente, esta resistencia interna te va a cobrar un peaje. Entonces el problema plantea, ¿qué pasa si a esta batería yo le pongo distintos valores de resistencia? 9,8 ohms, 7,8, ¿sí? ¿Por qué puso valores tan jodidos? Bueno, porque ven que las corrientes dan valores exactos, entonces es más fácil para graficar. Acá lo que hay que hacer es una tabla. Esto es fácil. Ustedes van a tener. Y voy a ser medio pesado en el momento de construir la tabla, pero va a tener un sentido. Esta tabla vamos a poner el valor de la fuerza electromotriz en volt, el valor de la resistencia interna en ohm, vamos a poner el valor de la R, los distintos valores de R que nos vayan a dar, vamos a poner el valor de la R equivalente del circuito, vamos a poner la corriente, y vamos a poner la tensión de la batería. Entonces, tenemos que ir sucesivamente poniendo todos estos valores. O sea, R va a valer 9,8, 7,8, 0,8. La fuerza electromotriz, en el primer caso va a valer 12, en el segundo caso va a valer 12, en el tercer caso va a valer 12 y siempre va a valer 12. Justamente por eso me puse pesado al hacer la tabla, poniendo magnitudes que se repiten, pero para que tengamos conciencia y veamos en la tabla
quién se repite y quién no se repite. La resistencia interna en el primer caso vale 0,2, en el segundo vale 0,2, 0,2 y siempre vale 0,2. O sea que tanto la FEM como la resistencia interna son valores fijos. Una vez que los informaron, esos valores de esa batería no cambian. La resistencia externa es algo que yo conecto. Le pongo la luz baja, le pongo la luz alta o le pongo el equipo de audio. Entonces ahí cambia el valor de la R que le conecto a la batería. Bueno, la R equivalente es la suma. Esto da 10, esto da 8, y así, y esto da 1. Entonces después completo con todos los valores, y después empiezo a hacer las cuentas. Si yo quiero calcular el valor de la corriente que circula por este circuito, voy a usar la ley de Ohm modificada. El valor de la corriente que circule por acá, siempre lo voy a calcular como la E, que es el dato que tengo, sobre la R equivalente. La R equivalente es lo que le conecto más la resistencia interna. Entonces, de esta fórmula voy a sacar todos estos valores. 1,2, el segundo 1,5 y el último es 12. Y después, recurriendo a la otra fórmula, a la que sí nos interesa en este problema, B a B, la tensión de la batería. Bueno, a ver, acá está el punto A, el borne A y el borne B de la batería, el positivo y el negativo. Entonces, como en la teoría estaba así, por eso ahora lo escribo así, B a B es la fuerza electromotriz menos I por RI. Esta es la fórmula que vincula la fuerza electromotriz de la batería con el potencial de la batería. Entonces, hago las cuentas. Esto me va a dar 11,76, estoy leyendo los valores acá, 11,7 y el último, que no sé cuánto es. Y después, una vez que tengo todos los valores, o sea, esto lo saqué de esta fórmula, 12 menos 1,2 por 0,2, 12 menos 1,5 por 0,2, y lo puse acá, bla, bla, bla. Bueno, después grafico. Pongo en vertical el potencial, y en horizontal la corriente. Eh, cuando no tengo corriente, cuando la corriente es cero, cosa que no está en la tabla, por eso recién lo vine a buscar en la tabla y no encontraba. Cuando no tengo corriente, la batería está lista para entregarme 12 volts. Pero en cuanto le empiezo a pedir corriente, en cuanto le pido 1,2 amperes, la batería me entrega 11,7 volts. Y cuando le pido 1,5 amperes, me entrega menos. Bueno, y así voy graficando todo. Les tiene que quedar una recta, bajando. Es sencillo el problema, pero conceptualmente es muy importante. Ayuda a tener en mente la diferencia entre potencial y fuerza electromotriz. Si la corriente es cero, la batería me entrega la fuerza electromotriz de 12 volts. Si la corriente empieza a aumentar, la batería ya no me puede dar esos 12 volts. Es decir, en realidad nunca me los da los 12 volts, porque cuando yo le empiezo a pedir corriente, la tensión se cae. Entonces, conceptualmente es importante porque esto pasa en una pila, en una batería, en mi toma corriente, en el generador de la cooperativa, en el generador que compro y me lo llevo al camping para poner la luz a la noche. En todos los elementos que sean fuente de potencial ocurre esto. Cuando yo les pido corriente, la tensión se cae y es inevitable. Todo por culpa de la resistencia interna. Y esto marca la diferencia entre fuerza electromotriz y potencial. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, y 12 voltios sería lo máximo que puede tener, ¿no?
A menos que, Correcto. sí, Sí. A ver, en este caso. en este caso. Porque si yo voy y mido la batería realmente, seguro que va a tener 13, 13,2, 13,5. O sea, siempre acá ponemos valores exactos para hacer las cuentitas, qué sé yo, pero después la realidad medio nos lleva puestos, ¿no? En el sentido de que usted me dijo que decía 12 volt y yo fui y la medí en mi auto y dice 13,6. Bueno, sí, está bien. Ay, perdón. Sí, está bien eso. Pero lo importante es que si uno va, la mide en el auto y con todo apagado mide 13,6, esa es la fuerza electromotriz. Ahora, probá a medirla mientras le das arranque. Vas a ver que no tiene 13,6, tiene 9, 10 o 10,5 con suerte, porque le estás demandando un montón de corriente para que el motor arranque y entonces esa fuerza electromotriz, la batería no te la puede dar y solamente te puede dar la tensión, que es el potencial en los bornes de salida con corriente. Bueno, ¿alguna otra duda? Bien. Bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene, a ver si liquidamos los problemas de esta serie y después veremos cómo seguimos. Chau, que tengan buen fin de semana. Cualquier cosa que necesiten, me escriben un Buenísimo, profe. correo. Buenísimo, profe. Le hago una consulta. ¿El lunes Sí. tenemos clase? No, ya dije que es feriado. Dale. Por las dudas pregunto. No, está bien, vale. Nos vemos el miércoles. Chau, hasta Buenísimo, luego. chao. Adiós.